Hola, buenos días, bienvenidos. Pasamos las vacaciones y hoy comenzamos la actividad científica de la institución que se va a desplegar en este segundo semestre. La Secretaría Científica nos propone pensar para esta segunda parte del año la inevitable tensión eros-tánatos en la subjetividad y en la cultura. Es en sintonía con esta propuesta la mesa de hoy. La mesa de hoy es intrincación, desintrincación y sublimación. Como se darán cuenta, estamos hablando de la pulsión y de sus destinos o de sus suertes, como más les guste. Es un concepto medular de la teoría psicoanalítica destinado a dar cuenta de las formas de relación que todo sujeto tiene con sus objetos en la búsqueda de satisfacción. Freud siempre pensó las pulsiones desde una perspectiva dualista, de tendencias antagónicas en conflicto. La pulsión como motor de la neurosis y en definitiva como motor del sujeto humano. A partir de 1920 nos presenta la pulsión de muerte. Amalia, perdón sí. Que te interrumpa, Amalia. ¿Tenés el Facebook o el YouTube abierto? Y se está realimentando, si lo podés cerrar. Ahora está, gracias, sí, porque resonaba. Vuelvo, a partir de 1920 presenta la pulsión de muerte, que se opone a las pulsiones de vida. Tánatos y eros, eros y tánatos. Y hará de esta dualidad la pareja fundamental en la que reposa toda la teoría pulsional. Recordemos, porque esto es importante, que esta presentación de la pulsión de muerte tuvo que ver con aquella clínica con la que Freud se enfrentó, clínica que lo llevó a un escenario que era más allá del principio del placer. Incluso en el problema económico del masoquismo, él va a decir, cuando el dolor y el displacer pueden dejar de ser advertencia para constituirse ellos mismos en metas, el principio del placer queda paralizado y el guardián, así lo llama, cuestión que va creo que a sostener a lo largo de toda la obra, y el guardián de nuestra vida anímica narcotizado. En cuanto al destino de las pulsiones, en cuanto a la intrincación o desintrincación de las mismas, dependerá en gran parte de la relación que todo sujeto tiene con los objetos que producen placeres y del nivel de organización alcanzado por el aparato psíquico. En definitiva, de las relaciones del yo con las otras instancias y del desempeño de sus funciones defensivas. Yo diría que cuando Eros comanda la conducta de un sujeto, regula y guía los comportamientos del sujeto en su búsqueda de satisfacción, siempre por otra parte fallida, por las características propias de la pulsión y del objeto de la pulsión, del objeto pulsional, que nunca va a estar a la altura de lo esperado. Todos los placeres permitidos dentro de este escenario van a ser satisfacciones parciales, pero también es cierto que va a quedar un resto inasimilable, algo que está más allá del principio del placer, que se resiste a esta regulación, se resiste a seguir estos cauces, y que va a intentar tener vías de satisfacción más totales y más directas. El rasgo principal de esta tendencia, que yo la llamaría tendencia al goce, descubierto por el psicoanálisis y que complica bastante toda la teoría hasta ese momento planteada, es que va a contramano de los deseos y aspiraciones de la conciencia del sujeto, de sus intereses, de sus ideales de seguridad, y cuando logra imponerse, esta tendencia lleva la marca del descontrol, avance indómito de la destrucción de las ligaduras, y esto puede arrojar al sujeto a otro campo, a un campo sin la garantía del principio del placer. Y por último, en referencia a la sublimación, que es un destino por demás complejo e interesante para pensar, yo voy a tomar solamente un aspecto, que es el aspecto de la plasticidad que muestra este destino, de la plasticidad de la fuerza pulsional, que en el encuentro con la cultura tiene la capacidad de cambiar una satisfacción sexual por otra desexualizada.
Y digo, para terminar, algo de Julio Cortázar que me pareció interesante, cuando le habla a un amigo y le dice, te va a parecer quizás ingenuo y tonto, pero cuando yo abro un libro, lo abro como puedo abrir un paquete de chocolate o entrar en un cine o llegar por primera vez a la cama de una mujer que deseo. Bueno, dicho esto, voy a presentar a la mesa con la cual hoy trabajamos. Vamos a contar con la ayuda de las coordinadoras Rachel Golú y la licenciada Silvia Cobar. Voy a presentar al primer invitado, al doctor Luis Campalans Pereda, psicoanalista, miembro titular de la APA, autor de los libros Transmisión del psicoanálisis, formación de analistas, del 2012, Deseo, concepto fundamental, 2018, Escritos pandémicos, 2021, y además publicó diversos trabajos en la revista de APA, la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, y en Calibán, Revista Latinoamérica de Psicoanálisis. Bueno, Luis, te doy la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Secretaría Científica y espero que pasemos un buen rato entre todos. Yo voy a leer mi exposición para aprovechar lo mejor posible el tiempo. El título del encuentro nos remite sin duda a la noción de pulsión, uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, de los pilares en donde se sostiene su edificio doctrinal e indispensable para cualquier abordaje de la sexualidad humana. Carácter fundacional que Freud mismo le otorgó al caracterizar su teoría pulsional como nuestra mitología, es decir, como una premisa o abstracción, incluso una especulación. Pensamos que se trata de un concepto tan malentendido y tergiversado en la historia del psicoanálisis que se imponen mínimas precisiones para poder acordar sobre él. La noción de pulsión no es el instinto, es decir, una conducta hereditaria determinada genéticamente, cuyo objeto y fin están prefijados por la naturaleza, la reproducción de la especie por caso. Tampoco es innata, puesto que surge como un plus, como un efecto colateral de la imprescindible intervención del otro humano auxiliador en el cuidado de las necesidades fisiológicas del ínfant, a partir de su desvalimiento primordial. Surge entonces como un perentorio y ciego empuje libidinal sin finalidad biológica, y de los 4 elementos que definen su estructura en 1915, se destaca la falta de un objeto natural o específico de satisfacción, es decir, del carácter contingente y azaroso de este, por lo que estará impedida de una satisfacción plena, padeciendo de la insistencia de un resto incoercible. Consignemos de paso que a partir de este dato estructural básico, no podría el psicoanálisis sostener seriamente que la mujer es el objeto natural o normal del hombre y viceversa. Ahora bien, ¿pulsión o pulsiones? Pues ambas cosas. Como lo señaló Mazzotta, hay 2 niveles en la teoría pulsional de Freud, cuya articulación es siempre problemática. Por un lado, el modelo teórico abstracto de los grandes dualismos pulsionales en oposición, una exigencia epistemológica que va cambiando, pero cuyo eje es siempre la función dinámica del conflicto psíquico. Por otro lado, la teoría de las pulsiones parciales y su circuito, que son la forma en que ciertas fuentes corporales erógenas participan de la vida psíquica a través de su ligazón a un representante y a partir de allí al conjunto de lo representable. Esas no son accesibles porque tienen una fenomenología y a pesar de ciertas primacías nunca logran una unidad, una síntesis. Siguen siendo parciales y plurales. La noción de conflicto como una transacción o compromiso es una constante en el pensamiento de Freud y la lógica de su teorización, ya se trate de instancias, de principios o de pulsiones. Una lógica del antagonismo, de la lucha de los contrarios, que, por otro lado, es prevalente en el contexto filosófico alemán de su época, Hegel, Marx, etc.
Su tercer dualismo, que opone la pulsión de destrucción al eros, surge como una necesidad y una exigencia teórica provocada por la evidencia clínica de la erotización del sufrimiento y del aferrarse al padecer. Esto provoca la destitución del principio del placer y su relevo por la insistencia de la repetición que apunta a una satisfacción que trasciende el eje placer-displacer. Con este cae también una lógica del bienestar, el equilibrio y la conveniencia como principio rector del deseo humano. En 1920, Freud supone, desde el comienzo mismo, dice, la asociación entre las pulsiones de vida y de muerte, siempre en plural, y en cuyo fundamento invoca desde el mito del andrógino hasta los protozoarios. En 1923 postula como un supuesto indispensable que ambas pulsiones actúan siempre en diferentes grados de mezcla o fusión, y en 1930, invocando a Empédocles, las adscribirá a las grandes fuerzas de aglutinación y disolución que mueven la historia humana. El término Mischung, empleado por Freud, en Mischung es solo su antónimo, es de uso común en alemán para designar la mezcla de metales, colores, alimentos, y se traduce al español como mezcla, desmezcla o fusión, defusión, mientras que intrincación, desintrincación corresponden a la traducción francesa según Laplace. Vemos que esa oposición pulsional, como toda polaridad o alternancia, necesita del lenguaje, de la oposición significante para ser formulada, al igual que norte-sur, día-noche o vida-muerte. Es decir, que en principio no designan nada natural o real. Se trata solo de una relación de oposición significante, ya sea de complementariedad, de antagonismo o degradación, como caliente-frío o poco-mucho, en donde cada término se define por su necesaria oposición al otro y nada más. No obstante, lo más habitual ha sido rellenar esa polaridad con un sentido valorativo e ideológico, maniqueísta, el bien y el mal, lo normal y lo patológico, etc. Reduccionismo que suele provocar un deslizamiento clínico hacia una psicoterapia normativa y correctiva. Freud hizo participar a la Tode-Striet en la simbolización primordial. Me refiero al ejemplo de Fordán. Y hay operaciones subjetivas trascendentes, las exogamias, duelos, separaciones, migraciones, que son impensables sin su concurso. No puede haber pérdida, cambio y sustitución sin posibilidad de corte y de ligazón. A pesar de ello, se la moralizó y se la demonizó, eludiendo pensar toda su dificultad conceptual y perdiendo así su riqueza. Si tomamos prestado como una metáfora biológica el modelo del metabolismo, vemos que los procesos catabólicos no son menos trascendentes o necesarios que los anabólicos. Por otro lado, la historia nos enseña que los humanos no construyen sino destruyendo, y que la ambivalencia es la relación esencial con el semejante. No había entonces un en sí malo o bueno inherente a las funciones. Puede ser una cosa o la otra. La diferencia no estaría en su carácter libidinoso, sino en su gol, en su meta. ¿Acaso el odio es menos libidinal que el amor? ¿O el sadismo está menos erotizado que el masoquismo? En suma, se trataría de un dualismo en donde los opuestos no se complementan ni logran una identidad o síntesis definitiva. El conflicto, la lucha de los contrarios, queda irresuelto. No son dos que puedan hacer uno, sino que estructuran una terceridad, es decir, un complejo que se sostiene en forma inestable. Aquí la referencia podría ser el clásico modelo ternario de los tres vectores de la composición-descomposición de fuerzas de la física del secundario. Por razones de tiempo seremos breves respecto de la sublimación. Otro concepto del legado freudiano, complejo y difícil de asir. Freud lo presenta como una vicisitud de lo pulsional, traducción que por lo azaroso y contingente preferimos
a la de destino pulsional, que podría suponer un fin ya predeterminado. Por un lado, en la sublimación se franquea la represión, pero a la vez hay una desexualización, en el sentido de las metas o fines sexuales, sin que por ello sus fines sustitutivos o desplazados estén menos libidinizados o erotizados. Ello en virtud de operaciones y mecanismos significantes que no devienen ni en la formación del ideal, ni en la formación de síntomas, conceptos con los que la sublimación haría frontera. Lacan pone el énfasis del objeto creado o producido en la sublimación, que tiene cierta fijeza y espesor real y del que se obtiene un goce, propiamente humano, que no es la satisfacción de la necesidad biológica. Sería así desde el tiempo primordial, pues aquello que impulsaba a los hombres del Neolítico a pintar en sus cuevas a los animales que les proporcionaban comida y vestido, ya no era de la índole de la cruda necesidad, sino de un orden libidinal. Aquel que está involucrado en la creación de otra clase de objetos expresados estéticamente y en principio sin sentido o utilidad. Una satisfacción pulsional radicalmente singular y propia que no debe reducirse a lo sublime y a lo socialmente apreciado de acuerdo a los valores e ideales culturales dominantes en cada época. Termino con esto. El objeto implicado en lo que se llama obra de arte, pensada como una creación significante, implica una búsqueda que va más allá del placer. Un proceso creativo referido a menudo por los artistas como conflictivo y tormentoso. Tal vez tenga la cualidad de realizar, mejor que ningún otro objeto, una articulación o anudamiento entre el amor, en tanto objeto sobrevalorado, el deseo, en tanto objeto que lo causa, y el goce, en tanto objeto de satisfacción funcional. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Diego López de Gomara, médico especialista en psiquiatría, es coordinador del Centro Blecher de APA, autor de novelas y relatos de ficción como Patria Paria, La mujer escrita, Una bella vida. Bueno, Diego, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, ok. Bueno, gracias por la invitación a Cristina Rosas de Salas, a Cecilia Moya, al equipo de Secretaría Científica y a vos, Amalia, Silvia y Rachel, porque como coordinadoras van a poner las notas a pie de página que le van a terminar resignificando un poco también todo lo que nosotros estamos diciendo, vamos a decir. También le agradezco a Luis que haya traído el tema un poco de la intrincación, desintrincación entre las pulsiones de vida y la pulsión de muerte, porque eso a mí quizás me permite usar el término intrincación en el sentido más coloquial del diccionario, en el cual la intrincación es una unión enmarañada o enredada entre las cosas. Término que me parece realmente muy útil para el psicoanálisis, más allá de usarlo para la mezcla o desmezcla pulsional. Es muy bella la figura del águila que rompe su pico a los golpes contra una roca para que le crezca un pico nuevo y más fuerte, como metáfora de lo que sucede en la psique humana, en la cual dos fuerzas, antagónicas colaborarían. Pero eso que ocurre, en el águila, no creo sinceramente que sea mucho más que un programa biológico y no lo poetizaría tanto. Aclaro un poco desde el inicio que yo no podría hablar mucho de intrincación pulsional, no puedo hablar de aquello de lo que fui invitado, disculpa un poco Cristina, porque para mí no existe algo así como pulsión de vida y pulsión de muerte. Yo no creo que haya una ontología, una mitología, como dijo en un lugar Luis, a priori en el alma humana, en la cual hay una fuerza buena y una fuerza oscura, y que pueden ir juntas o separadas, y que lo mejor es que vayan juntas y se complementen, como en el caso del águila, y si se desbalancean tenemos un problema. O por lo menos si hay algo de esta dimensión
yo no lo llamaría así. Siempre me pareció esta una posición un poco maniquea, dualista e innatista. Está en Freud, pero no lo sigo tanto a Freud en eso, en ese punto, porque me parece que va allí justamente con algo que trajo Luis, que es que gran parte del descubrimiento freudiano pasa por decir o ver que el ser humano no tiene instintos, sino tiene pulsiones. Es decir, la fuerza, la llama, el impulso humano no va, como dijo un poco Luis, unido a un objeto determinado de antemano, es contingente. Sí busca la pulsión, la descarga, por supuesto, por lo que toda la pulsión de última podríamos decir que es pulsión de muerte, pero no creo que venga con un objeto pegado que la defina, ni con un adjetivo, ni con un sustantivo, sino no sería pulsión, sería instinto. Simplemente una fuerza que busca la descarga, y en su trayecto puede encontrarse nada más ni nada menos con la palabra. Es decir, intrincarse, enmarañarse, no con otra pulsión, sino en el lenguaje. Y al enredarse la pulsión con la palabra, se produce algo extraordinario que llamamos el deseo. Por supuesto, muchas veces la pulsionalidad no entra lo suficiente en los laberintos de la palabra y se suele descargar directamente en objetos o situaciones no muy sofisticados, poco apalabrados, generando goces. Hecha esta un poco aclaración, que ya es un poco mi toma de posición, la podemos luego debatir. Bueno, voy a continuar. Quería dar algunos principios generales también del psicoanálisis que van a este tema, al menos de mi práctica, de mi manera de entender esta ciencia, que es también un arte, y que busca cierta comprensión del humano, saber un poco qué somos. Y creo que eso el psicoanálisis bastante lo logra. Como ese cuadro de Gauguin, recordarán que está en un museo de Boston, en el cual hay unos aldeanos, tahitianos, mirando al mar. Es un cuadro muy conocido y que tiene en un costado una inscripción con 3 preguntas: de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. De dónde venimos y a dónde vamos, eso no lo puede contestar el psicoanálisis, no es una cosmovisión, son preguntas metafísicas, filosóficas, pero bastante podemos, creo, aportar los psicoanalistas a la pregunta ¿quiénes somos? O ¿qué somos? ¿Qué somos? Porque en muchos momentos el sujeto aparece reificado o cosificado, y el psicoanálisis busca muchas veces que una cosa, aunque sea una cosa biológica, se transforme en sujeto, vivificarlo, ¿no? Y desde quiénes somos o qué somos, no diría que el psicoanálisis busque curar, en el sentido de alcanzar una normalidad o una salud mental, sino que simplemente busca atravesar un río, el río del leteo, hacer consciente lo inconsciente. Pero bueno, algo muy distinto es atravesar un río y encontrar nuevos paisajes, por más que eso nos enriquezca, a encontrar la normalidad o la salud mental. Por lo que me parece importante, tomando el título de esta actividad de hoy, poder desintrincar, desenmarañar al psicoanálisis de estos conceptos que siempre están queriendo reintroducirse en nuestra práctica como resistencia del analista. Muchas veces lo habrán visto, ciertos momentos de alivio existencial, me gusta esa expresión, en muchos pacientes, pasan porque el sujeto pueda salirse de esas búsquedas. Tomar distancia tanto a la propuesta de normalidad social como a la propuesta de normalidad familiar. Pienso que cuando un niño nace, el niño pega un grito, que según el filósofo Lyotard quiere decir perdí mi casa, y a partir de ahí suceden 3 cosas. Se habla alrededor del niño, se habla del niño y se le habla al niño. Estas 3 dimensiones ocurren mientras él no sabe hablar, por lo que queda, bueno, totalmente enredado, consternado, intricado en relación al lenguaje. Y todo lo que le van a decir a él, al niño, todo lo que se va a decir de él, ya sea a favor o en contra de él, a veces se dicen cosas en contra del niño, es algo que lo va a marcar o la va a marcar sin que pueda inicialmente responder. Estas dimensiones ya están en la sala de parto, y todo esto implica en la porosidad infantil la conformación de una masa sonora, la llamaría así,
de la cual el sujeto, para verdaderamente llegar algún día a serlo, para llegar realmente a ser sujeto, deberá luego apoderarse, conquistar, desintrincarse. Decidirá cada uno qué verbo darle al hacer con esa masa sonora recibida. Freud usa una palabra que para mí es la más bella del psicoanálisis, que es resignificar. Es decir, no tomamos esa masa sonora y nos identificamos con ella, eso sería ser un sumiso cosificado, tampoco la expulsamos con un rebelde, pero encontrándola permanentemente en el mundo exterior y peleándonos con ella. No hacemos ninguna de esas dos cosas, sino que la transformamos. Tratamos de jugar con esta masa sonora recibida, la reamasamos como si fuera una plastilina, resignificamos trazos viejos, los utilizamos para construir nuevos caminos. En un lugar perdido, bueno, de la mitología de 1915, Freud dice que la realidad le viene al sujeto desde el super-yo. Es decir, palabras escuchadas por el sujeto infantil se transforman no solo en conciencia moral y en ideal, sino que también en realidad. Es bastante fuerte esto, y este sería, bueno, el sujeto recién salido de la infancia, pero que puede permanecer así toda la vida. Con el psicoanálisis y la interpretación de la transferencia, tratamos que la realidad pase del super-yo a los procesos racionales del yo, desintrincarla del super-yo. Ahí hay un tema de debate epistemológico, hay quienes piensan que sí existe la diosa razón y otros que no, que incluso la ciencia exacta está teñida de transferencias. Por suerte, hay territorios intermedios. Generalmente el psicoanalista, creo yo, no dice ni sí ni no, sino que crea una palabra, un neologismo que es ni. El psicoanalista anuda imposibles, ni intrinca ni desintrinca, creo que sublima, palabra que trajeron, bueno, que propuso Secretaría Científica, y que yo la pondría en el sentido de resignifica. Resignificar o sublimar, hacer con estas palabras, es el primer paso para mí del saber hacer con el síntoma o con el fenómeno, si se trata de aspectos psicóticos, bueno, de lo que habla Lacan. Freud no estuvo tan solo, gran parte del arte del siglo XX lo acompañó porque se dedicó a cambiarle el sentido a objetos que ya tenían un sentido establecido. Piensen en, no sé, Duchamp y el inodoro, Magritte con su cuadro Esto no es una pipa, etc. Sí, y bueno, si bien el psicoanálisis no propone normalidad, sí les propone a sus pacientes terminar con la miseria neurótica. El sujeto es siempre feliz, dice Lacan en televisión, tiene una felicidad que no sabe que la tiene, y no es quizás del todo feliz a nivel del deseo, porque allí, bueno, se encuentra con una carencia, con un agujero, pero, bueno, siempre es feliz en el reverso del deseo a nivel de la pulsión. La pulsión, en ese sentido, Amalia, vos trajiste como algo parcial que no se satisface, yo lo traería más como aquello que logra satisfacerse y que se satisface siempre. Es esa energía, ese rayo que tiene que caer y lo hará en el objeto o en el territorio que encuentre. Entonces, así como podemos definir el deseo como algo siempre insatisfecho, porque nos viene del futuro, porque son esos espacios de ausencia que crea el mismo hecho de hablar, el concepto de pulsión es de algo, diría yo, que siempre es satisfecho. A nivel de la pulsión podemos pensar, por ejemplo, en el Sísifo feliz de Camus. Camus se imaginaba a Sísifo feliz y dice, bueno, la lucha con el destino o con lo que a uno le tocó es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Diría entonces, voy a ir terminando más o menos, que hay dos tipos de voluntad, la del deseo y la de la pulsión. Hay una voluntad que no se satisface nunca, aunque se halle el objeto más extraordinario, no es eso, y hay otra voluntad que se satisface siempre, aún en los objetos menos interesantes y que tiende a la fijación. Una voluntad, bueno, menos apalabrada esta última. El concepto de sublimación lo pondría entonces navegando entre estas dos dimensiones, entre lo que se satisface nunca
y lo que se satisface siempre. El ejemplo que trae Lacan en el seminario 7 me parece muy, muy apropiado, es el del amor cortés, porque en el amor cortés, bueno, la dama ocupa el lugar de la cosa, del lasdín, del objeto perdido, por lo que hay allí casi como un encuentro con lo sagrado, es una flor de sublimación de lo imposible por las vías del amor, pero por otro lado, y paradójicamente, la dama que representa eso imposible permanece inaccesible, se mantiene un vacío. Se puede quizás, como máximo, tener un pañuelo de ella, con algún perfume de la dama, pero no mucho más. Siempre se conserva en la sublimación el punto de fuga, el objeto A como objeto perdido. La sublimación en algún punto es no toda, es parcial, paradójicamente. Como contraejemplo de la sublimación, me parece que estaría, por ejemplo, el arte de Marina Abramovich, la ubicarán, una mujer que hace arte performático, que por ejemplo se corta los dedos en público, y ahí no se conserva demasiado el punto de fuga. Allí aparece la totalidad de la cosa, el goce incandescente de la cosa, lo que no debiera verse se ve, y el objeto A aparece no en su versión de objeto perdido, sino de plus de goce. Sería un arte sin sublimación, es como un hacer, tiende a la totalidad, no es parcial, es pulsional. Muchos pacientes hacen performance constantes, eso lo vemos de descarga pulsional directa a lo Marina Abramovich, y seguro que el arte actual está acompañando un poco al mundo actual. No es ética, no es esta, bueno, la ética del psicoanálisis, que consiste en la intrincación de la pulsión con la palabra. Bueno, gracias por la escucha y espero que tengamos un lindo diálogo. Bueno, gracias, Diego. La idea, como ustedes saben, es propiciar un diálogo. Entonces, lo invitaría a Luis y a Diego a ver si las exposiciones de uno y otro los invitan a preguntarse o a dialogar. Sí. ¿Querés empezar vos, Luis? ¿Tenés? El micrófono, Luis. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, muy interesante la exposición de Diego. A mí me gustaría abrir, ¿no?, a las preguntas y comentarios de aquellos que nos están escuchando. Y no sé si exactamente preguntas, yo haría por ahora, porque Diego trajo muchas cosas, un par de comentarios nada más. Primero me parece interesante esta figura, este apólogo, podríamos llamarlo así, del águila con el pico, porque, ¿no?, si lo poetizamos, es decir, si lo humanizamos, como bien señala Diego, ¿no?, a algo que es una pura conducta biológica, podríamos justamente ver la paradoja o el oxímoron, si se quiere, de una destrucción creativa, ¿no? Es decir, de que bueno, el águila destruye su pico para crear uno nuevo y incluso mejor, podríamos decir. En ese sentido, yo retendría esta figura oximorónica, digámoslo así, que aplica a la pulsión de muerte y aplica a la sublimación. Respecto a lo que dice Diego de que para él no existe la pulsión de vida y de muerte, yo coincido en cuanto que, en mi opinión, vida y muerte tal vez no sean los términos más felices elegidos por Freud, porque confunden, muchas veces se lo confunde con la vida y la muerte reales, biológicas, ¿sí? Y la vida y la muerte reales y biológicas son puro real, es decir, ahí no hay ninguna dimensión subjetiva, no hay ninguna dimensión pulsional, porque la pulsión es propiamente humana, ¿sí? En ese sentido, bueno, tal vez destrucción y creación, ¿no?, podrían ser siempre vaciados de una concepción maniqueísta, podrían ser otras formas de designarlos. Pero termino con esto. Me parece que no, para entender este laberinto en el que se metió Freud
con las pulsiones de vida y de muerte, hay que partir del punto donde él partió, que es la evidencia clínica del fracaso del principio del placer. ¿Sí? De que su supuesto básico, su dualismo, que era principio de placer, principio de realidad, en ese momento se le evidencia, ¿sí?, como insuficiente y equivocado, y tiene que cambiar de paradigma. Me parece que además esto deja ver que el psicoanálisis no es la aplicación de una teoría, sino que es la clínica o la abstracción y la especulación teórica a partir de la evidencia clínica lo que crea la teoría. Nada más por ahora. Bien. Bueno. Bueno, a mí me Diego. parece que Luis hizo una descripción muy pertinente del estado de las cosas, sobre todo en Freud, si bien Luis ha escrito después un libro sobre el deseo. Me imagino que ahí habrás transitado también muchos otros autores y Lacan. Aristóteles dice, definid y no discutiréis. Y bueno, me parece que gran parte de la historia psicoanalítica pasa un poco, después de Freud, por tratar de clarificar los conceptos. Bueno, Freud era como estaba produciendo, ¿sí? Y bueno, y confiesa incluso casi su síntoma, dice mi mitología, así como Lacan dice el real, el concepto real, la idea de lo real es mi síntoma. Bueno, acá Freud aparece casi confesando su mitología, que es casi su síntoma. Discúlpenme, me sonó el teléfono. Y bueno, tratamos de salir de la mitología a través de la razón. Bueno, Luis también dijo que, bueno, quizás el concepto de pulsión de vida y pulsión de muerte se haya un poco moralizado después. Pero bueno, a mí me parece que en Freud todavía no estaba muy clara la diferencia entre deseo y pulsión. Eso aparece bastante mezclado. En Lacan es bastante discriminado, está bastante más discriminado. Entonces sí, podemos pensar más en la pulsión desde el aspecto más energético, aunque sea una energía también no solo somática, sino psíquica, y el deseo en relación más con la palabra. Ese sería un poco, creo, un binarismo. Hoy por hoy a mí me parece quizás más interesante. Igual no significa que la palabra no esté atravesada por figuras oscuras, por calaveras, por figuras de la muerte. Eso, perdón, sí, la palabra y el deseo. O sea que es bastante complejo dónde está aquello de la vida, aquello de la muerte. Lo que me parece bastante interesante es que la pulsión, como aquello que se satisface siempre, bueno, en algún punto es más de vida. Y el deseo, como aquello que no se satisface nunca, ¿sí?, tiene que ver un poco más con la vida, ¿no? La pulsión más de muerte, el deseo, ¿no?, como lo insatisfecho más con la vida, ¿no? Que es lo que buscamos un poco a veces en la clínica, ¿no? Lugares también de insatisfacción, o que nuestros pacientes puedan sostener los espacios de insatisfacción, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Muy bien. Bueno, pero sería bueno, interesante alguna pregunta de ustedes o del público. Sí, vamos por eso. Chicas, ¿hay alguna pregunta que puedan formular de la gente que está escuchando? El micrófono, Silvia. Hola, buenos días a todos. Bueno, acá hay varias preguntas interesantes. Una de ellas es, se le pregunta a Luis si puede desarrollar la idea de desexualización y sublimación. Hay algo que dijo al final de su planteo también Diego, que Cristina Rosas plantea, si es posible también equiparar la resignificación y sublimación, o la sublimación es un modo de resignificación, ¿no? En este último planteo, Diego, que vos hiciste al final de tu exposición.
Bueno, por ahora esto, hay algunas otras, pero bueno, dejo abierto para que también plantee Rachel qué es lo que le aparece a ella. Sí, buenos días a todos. Espera, yo diría, como habíamos acordado, que vayamos de a 2 preguntas. ¿Qué les parece? Que fue un Está bien. pedido, así pueden, ¿te parece? Perfecto. Diego y Luis. Bueno, voy a contestar ese par de preguntas, ¿te parece bien? Claro. Contestar, hacer un comentario, digamos. Me parece que lo de desexualización, que es el término que usa Freud, se refiere a los fines sexuales concretos y explícitos, ¿sí? En donde sí opera un desplazamiento, pero no de sexualización en el sentido de pérdida justamente de lo libidinal o de lo erótico, que creo que en mi exposición me ocupé de aclarar, ¿no? Que es una desexualización, yo diría, descriptiva, si ustedes quieren, ¿no? En relación a los objetos sexuales y a los fines sexuales en el sentido más descriptivo del término. Pero desde el punto de vista libidinal, ¿sí? Justamente es un desplazamiento que conserva toda esa carga libidinal y erótica que se ve en la relación que tiene cada sujeto con sus objetos sublimatorios, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la sublimación y la resignificación, sí, yo diría que la resignificación es básicamente una operatoria, ¿no? Cuyo efecto o cuyo resultado puede ser la sublimación o la formación de síntomas, digamos, ¿no? Es decir, me parece que es la resignificación o también un efecto de la intervención analítica. Es decir, la resignificación es un concepto más amplio que se refiere esencialmente a una operatoria significante y la sublimación es un resultado, si ustedes quieren, ¿no? Y muchas veces un resultado no necesariamente buscado o planificado y insisto en el carácter, yo diría, azaroso del objeto de la sublimación y particular y singular que se opone, bueno, a la idea más animado como sinónimo de, bueno, de un cuadro, una escultura, etcétera, etcétera. En ese sentido, Diego traía los ejemplos de Lacan del seminario 7, creo que era sobre el amor cortés. Hay otro ejemplo en ese seminario que se adecua a esto que estoy diciendo, que Lacan habla de un conocido de él que coleccionaba cajitas de fósforo, ¿no? En una enorme cantidad de cajitas de fósforo, y bueno, esa era su actividad sublimatoria. La producción o la colección de determinados objetos que solo tenían valor libidinal para ese sujeto. Nada más. Ajá. Diego. Me parece que ahí es Jacques Prévert el que coleccionaba cajitas de fósforo. Exacto. También porque, pero las cajitas de fósforo estaban sin fósforos, y bueno, las cajitas de fósforo son cajas, se envuelven vacíos, ¿sí? Pero bueno, en el sentido de la sublimación, a mí me parece que en Freud se sublima lo que hay, se subliman presencias en el sentido de que se hacen desplazamientos entre los significantes. Se trabaja con lo que hay. Mientras que, bueno, en Lacan, creo que un poco el aporte es que se trata de hacer algo, quizás el objeto más importante del psicoanálisis, que es el objeto que no hay, el objeto que falta. Bueno, también en Lacan habrá cosas de Freud, en Freud cosas de Lacan, pero bueno, podemos un poco quizás hacer esa división. Igual me parece que también a nivel de la sublimación hay un gran misterio, y que, por ejemplo, a nivel, siempre esto me impactó un poco cuando lo leí por primera vez, está en las biografías de Joyce, que bueno, Joyce, mientras escribía su último libro, El Finnegan's Wake, que es casi una obra casi psicótica, tiene el modelo de la psicosis, tenía a su hija, Lucía, que se estaba enloqueciendo, la lleva Joyce a Lucía a verlo a Jung, y le dice Joyce, bueno, pero sí, Lucía está loca, pero escribe igual que yo.
y escribe tan bien como yo. ¿Qué es lo que pasa? Porque a ella no le alcanza y a mí sí, ¿no? Y bueno, y ahí Jung le contesta, y bueno, porque donde usted nada, ella se hunde, ella se ahoga, ¿no? O sea que teniendo incluso la misma capacidad sublimatoria, uno se ahoga, otro está en la superficie. Quizás podemos decir que Joyce ahí ya tenía mucho lazo social anterior, porque bueno, había escrito obras no como el Finnegan's Wake, tan desorganizadas, donde se juega tan con eso, con el proceso primario, sino obras mucho más integradas y que habían hecho lazo social y fueron muy reconocidas. Entonces, eso anterior lo haya ayudado. Pero bueno, igual ahí hay un misterio, porque a algunos les sirve y a otros no les sirve, incluso procesos sublimatorios muy parecidos o casi idénticos. Dijo acá. A ver. No, simplemente agregar algo a lo que les decía Diego, que estoy totalmente de acuerdo, como para reafirmarlo, ¿no? En cuanto al objeto de la sublimación y a su carácter particular, singular, incluso extravagante, ¿sí? Me parece que la esencia del objeto producido en la sublimación no está en sí, en el objeto en sí, sino al lugar en donde ese objeto va, y ahí tomo lo que traía Diego, que me parece muy importante, ¿sí? Que es lo que plantea Lacan, que el objeto de la sublimación va al lugar del objeto faltante de la estructura, del objeto A o del objeto perdido, como ustedes lo quieran llamar. Es decir, que es el hecho de ocupar ese lugar de causa de deseo, ¿sí? Que el deseo hereda de la pulsión, podríamos decirlo así, hereda su falta de objeto estructural, es justamente el ubicarse en ese lugar que le da, ¿sí? A ese objeto la dignidad, creo que es el término que usa Lacan, la dignidad del objeto A. Nada más. Bien. Rachel, ahora sí. El micrófono. ¿No se escucha? Ah, hay saludos y felicitaciones para todos desde muchos y distintos lugares. Y Ana Rosenfeld pregunta, Diego, ¿por qué pensás que la resignificación es equivalente a la sublimación? Y Perla Frenkel, en relación al tema de la sublimación, dice que es muy claro, Luis, tu planteo en relación a la sublimación y a la pulsión de muerte, y qué palabra usaste en vez de destino, si lo podrías un poquito profundizar. ¿Quién quiere...? ¿Seguimos por orden alfabético? No, porque hubo una pregunta, una pregunta para Diego en relación a lo que es una simple aclaración a esta pregunta sobre por qué, sobre el término que en relación a la pulsión, creo que es Perla Frenkel la que lo preguntaba. No me acuerdo ahora el término alemán que usa Freud, las pulsiones y sus destinos, que es una de las traducciones. También hay otra traducción castellana que es la pulsión y sus vicisitudes, o las vicisitudes de la pulsión. Yo simplemente decía que el término vicisitud me gusta más, me parece que se acerca más al concepto, ¿sí? En este caso de sublimación, justamente porque la vicisitud, ¿sí? Es azarosa, no está predeterminada, mientras que la idea de destino no necesariamente, pero sí podría presuponer una especie de objeto ya predeterminado, ¿no? Como uno dice, bueno, tal avión tiene tal destino, tal línea de subte tiene tal destino, es decir, ahí el destino implica una predeterminación, que es lo que me parece que no hay justamente en el proceso de la sublimación, que es esencialmente un hallazgo.
¿no? Para calificarlo, y donde aplica mejor, me parece, el término vicisitud o vicisitudes de las funciones. Bueno, yo en relación a la pregunta de Ana de por qué un poco acerco el tema, el concepto de sublimación con el de resignificación, y es un poco por lo que traté de decir antes. Creo que la pulsión es una y es energía, y no hay una transformación a nivel de la energía. La energía es energía, es fuerza. Lo que sí se cambian, donde hay deslizamiento, es a nivel del significante, de las palabras a las cuales la pulsión se une, a nivel del deseo. Esa es un poco la contestación que le haría a Ana, ¿sí? Resignificar es modificar, darle un sentido nuevo a los significantes. Sí me parece que la sublimación no es un proceso constante. Todo lo que sea hacer pasar la pulsión al lenguaje, yo lo llamaría sublimación. Pero después, si queda ahí fijo, ya es imaginario. Cuando hay movimiento, cuando ya hay de un significante, de una cosa que fue simbolizada o significada, se pueda pasar a otra, ahí, bueno, estamos también en un proceso sublimatorio. ¿Sí? No sé si entendió esto. Bueno. Sí. Luis. Sí, en relación a lo que dijo Diego, que ya lo dijo antes, yo creo que si somos estrictos, la pulsión no es pura fuerza o pura energía. No nos olvidemos que el concepto de pulsión es presentado por Freud como un concepto límite, ¿sí? Entre lo psíquico y lo biológico, y que en el concepto de pulsión, ¿sí? Consta de dos elementos, el elemento energético y el elemento representacional. El representante representativo, como le llama Freud, o Forstellum representans. Es decir, que en el concepto mismo de pulsión ya hay ligación. ¿Sí? Y a partir de esa ligación primaria a un representante, ¿sí? que totalmente, yo diría, abierto desde el punto de vista de la significación, ¿sí? Un puro representante cuya representación está vacía, podríamos decir, es a partir de esa ligación primera que la pulsión se articula al resto de lo representable, y ahí aparece el deseo, que eventualmente puede ser interpretable, al menos en parte. La pulsión obviamente no es interpretable, ¿sí? Pero podríamos decir que su concepto no es sin una ligadura a lo representable, y por lo tanto creo que no podemos pensar la pulsión como pura energía, ¿sí? o como pura fuerza. Ahí estaríamos casi en un terreno junguiano. Sí, sí, pero pero ahí te sigo totalmente. Decís muy bien, creo, lo que dice Freud, estoy absolutamente de acuerdo. Freud trae esto de la pulsión, concepto límite entre lo psíquico y lo somático, entonces ahí habría algo del nivel de la representación que has dicho muy bien, pero a los fines de un proceso de avance, de logos, y todavía Freud, el deseo no estaba muy separado de la pulsión, y hoy por hoy me parece que es como muy útil poder poner las descargas funcionales con poco procesamiento representativo, más bien del lado de la energía, y el deseo más bien del lado de la ligadura. Igual te sigo en esto que traes de Freud, porque sí, es así, lo has dicho muy bien. Sí. Ok. Igual no creo que esa unión de la energía con la palabra o con algún tipo de representación de la pulsión llegue al grado de una especificidad entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Eso creo que lo pone el contacto después con la palabra. Y en relación a fenómenos como por ejemplo el sadismo y el masoquismo, no sé si los pondré, que ese es otro tema de que podríamos hablar, no sé si lo pondría en términos, por ejemplo, de pulsión de vida, pulsión de muerte, de intrincación pulsional, sino más bien de cómo las estructuras significantes
tratan de hacer con el objeto perdido, con el fantasma, ¿no? En el cual se transforma en el masoquismo, alguien se presenta como desecho, o en el sadismo quiere convertir al otro como el resto faltante. O sea, el complejo de castración como una estructura también, o el sadismo, el masoquismo como una estructura significante, muy compleja para envolver el objeto ausente. Ahí no sé dónde está la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Me parece que son los deslizamientos del deseo o la fantasmatización humana, ¿sí? Es algo más literario, ¿sí? No sé cómo lo pensás esto. ¿Mm? No, sí, estoy de acuerdo contigo en relación creo que lo planteé, los términos vida o muerte como una polaridad significante, o donde se hace pasar la pulsión, y que en sí no tienen un contenido valorativo, ¿sí? En lo que, si no te entendí mal, discreparía un poco, es en esta idea de, digamos, que en el pensamiento de Freud primero vino la pulsión y después el deseo o algo así, si no entendí mal. No, lo que traté de decir es que me parece que en Freud no está tan separado pulsión y deseo, ¿sí? Bueno, es que están articulados. Por eso yo decía que el deseo hereda ciertos rasgos estructurales de la pulsión, esencialmente su falta de objeto, ¿no? Yo incluso diría que cronológicamente el deseo está antes, ¿no? En Freud, desde 1900, ¿no? La interpretación de los sueños, hipopatología de la vida cotidiana, el chiste, etcétera, etcétera, tienen en común justamente la realización de deseos. Bueno, pero justamente porque son trabajos en los cuales se estaba haciendo mucho énfasis en el valor de la palabra, de las estructuras significantes, de las combinatorias significantes, ¿sí? No sé, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste. Entonces ahí aparece el deseo, claro, o sea, a su dimensión. Después, más adelante, Freud hace hincapié en la pulsión ya no tan ligada a la palabra, ¿no? Por más que la pulsión tenga ese componente representativo, está bien. ¿Mm? Bueno, sí, de acuerdo, de acuerdo. Me parece que, perdón. No, es muy interesante la discusión, pero también quiero decirles que hay preguntas del público. Dale. Vale. Pero me encanta, se está armando linda la discusión. Disculpen la interrupción, pero después si no la gente que está escuchando se queja, quieren participar. Chicas. Bueno, yo tengo acá una pregunta que está en la línea como para pensar el tema de la sublimación y de la creación que hace Alicia Kilner, que dice: el Marqués de Sade dice que la creación depende de una voluntad de destrucción. ¿Es paradójico o necesario? Y también, digamos, acordando con esto, Cristina Rosas dice: ¿cómo se entiende entonces también la crueldad, ¿no? En función de lo que se está planteando en la mesa. Así que bueno, dejo el espacio para que contesten, Diego, Luis. ¿Quieres empezar, Luis? O No, dale nomás. ¿empiezo yo? Sí. Sí, dale. Me parece que hay, por ejemplo, un caso reciente, un muchacho, un músico de rock, que hizo una descarga pulsional y trató de agredir a un policía, y no una descarga pulsional muy apalabrada, y el policía tampoco hizo una descarga pulsional muy apalabrada y le tiró un tiro. Ahí me parece que estamos en un plano casi con poca representación, ¿no? Muy de descarga directa entre las cosas. Yo a eso no lo llamaría crueldad, lo llamaría a la descarga esa tan directa de la pulsión, no la llamaría crueldad, la llamaría más psicosis, ¿no? Y bueno, ahí hay satisfacción pues, posiblemente de la pulsión, ¿sí? En el Marqués de Sade, que trae Alicia, bueno, me parece que son el sadismo y el masoquismo, estructuras, lo que trataba de decir antes, significantes, muy complejas,
para envolver el vacío, ¿no? El cual sí se transforma al otro en desecho, en aquello que le falta a la estructura, ¿no? En el sadismo, por ejemplo. Ujú. Sí, coincido. Yo en relación a lo que traía Alicia, me parece de nuevo, estamos otra vez en la alternancia del par destrucción-creación, ¿no? Por supuesto, yo diría, el Marqués de Sade acentúa este carácter destructivo, pero bueno, vaya que creó cosas, ¿no? Que creó textos que todavía hoy seguimos visitando y encontrándole riqueza, ¿no? Yo, incluso parafraseando algo que trae Lacan, hablaría de una destrucción creacionista, ¿sí? Donde juntaría ambos términos en una especie de oxímoron. Y en relación a la crueldad, yo creo que la crueldad es un goce, hay goce de la crueldad, pero me parece un ejemplo interesante porque si bien el efecto puede ser la destrucción, no es lo mismo la crueldad que la destructividad. Porque voy a poner un caso muy obvio, el del torturador, ¿sí? El torturador para seguir gozando de su crueldad, para seguir gozando de su sadismo, necesita que su víctima, que su partener, ¿sí?, no sea destruido, justamente se sostenga con vida para poder seguir gozando de él, ¿no? Si lo destruye, se acabó el goce de la crueldad. Nada más. Necesita de la angustia de su víctima. Uh-huh. Sí, sí. Sí, pero diría que lo hace dentro de una estructura significante donde se trata de convocar o hacer aparecer el objeto perdido. En la crueldad. No en lo la crueldad. traigo como una sublimación. Sí. Se juega algo de eso, del complejo de castración. ¿Quieras o no? Ayer. Bueno, hay algunas preguntas en relación al concepto de pulsión, el más oscuro de todos, como dice Freud, y pregunta Gabriela Friedman si se podría hablar de inmixción en vez de imbrincación o desimbrincación, ya que nacemos en el lugar del otro del lenguaje. Y hay una pregunta en relación a lo no apalabrado que trae Mónica Anra, que dice que le gustaría si se pudieran explayar respecto de la intrincación en el fenómeno onírico, donde la palabra no tiene lugar. Me parece que están asociadas y quizás pueden responder. No sé, no me acuerdo cuál era la primera pregunta. En relación a la segunda, creo que no la entiendo, porque fenómeno onírico sin palabras, no se me ocurre que pueda haber. ¿Sí? O sea, el sueño es un relato. Es un relato. Lo que uno trabaja en relación a un sueño es el relato del sueño, en donde hay imágenes, pero que son imágenes significantes, porque son imágenes que se ponen en palabras, que se condensan en un relato. Y por algo se las puede interpretar. Si no hubiera estructura de palabra en el sueño, no habría nada que interpretar. Y la otra... coincido un poco con Luis, me parece que el fenómeno onírico es el lugar donde explota el lenguaje, ¿no? Y es quizás la primera interpretación, el fenómeno onírico, es el inconsciente intérprete de un punto de real, ¿sí? Así que es ya el lenguaje tratando de hacer algo con el vacío, ¿no? Es la primera interpretación, el sueño, ¿no? Después nosotros, cuando interpretamos un sueño, interpretamos algo que ya fue interpretado antes, ¿no? Es curioso. Hay quienes piensan, bueno, ¿no será mejor la interpretación que hizo el inconsciente de aquello faltante que la que le agrega el psicoanalista? Bueno, no sé.
Sí, Mira. agrego esto que es un poco obvio, pero por ahí vale la pena agregarlo, que eso no quiere decir que todo pueda ser interpretable, que todo pueda ser dicho. Sí, por supuesto que hay un tope y un límite a lo decible, que en el caso específico del sueño, Freud llamó ombligo del sueño, ¿no? Donde se detienen las asociaciones, dice Freud, y más allá del cual es imposible decir algo. Ese lugar de imposible, bueno, Lacan le llamó lo real, digamos, ¿no? Que es lo que hace tope, justamente, o límite a lo decible. ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo con que el sueño es una sublimación, ¿no? Bueno, sí, depende, qué sé yo, yo diría que es una creación significante, eso sin duda. Si es una sublimación o no, me parece que ahí hay que darle lugar a un efecto subjetivo, ¿sí? De goce o de placer, eventualmente. Y bueno, me parece que hay sueños que son muy angustiantes. No sé si los sueños de angustia, por ejemplo, o los sueños traumáticos, los podemos pensar como una sublimación. Lo cual no quiere decir, ¿sí?, como todo sueño, que no haya trabajo significante, ¿no? Trabajo de producción de palabras. O al menos... Lo que no quiere decir que el sueño de angustia es también un sueño y ya es un poco de ligadura de la angustia. Peor sería esa angustia sin ese sueño. Eso, por supuesto. Estamos de acuerdo. Sí. Que sí. No es el sueño el que produjo la angustia. La angustia, ¿sí? No, simplemente aclaraba que me parecía que no lo podíamos pensar necesariamente como una sublimación desde el punto de vista de los efectos subjetivos, ¿no? Me refería a eso. ¿Bien? No, acá hay un comentario de Abel Feinstein que me parece interesante él habla de lo interesante que es esto de la resignificación como sublimación y pide si se puede plantear algún ejemplo clínico en relación a esto, ¿no? Me parece interesante, sobre todo pensando en términos de lo que acabamos, o lo que estamos atravesando a lo largo de todo el 2020 y el 2021, y cómo esto podría ligarse a la conceptualización de la desmezcla pulsional, y digamos, de cómo se presentan hoy en líneas generales este tipo de problemáticas en la clínica. ¿Pensás vos, Luis, o yo? No, adelante. Como ejemplo para Abel de resignificación, te doy a Abel el mejor de los ejemplos, el más sentido, el más allegado, la práctica psicoanalítica de todos nosotros, ¿no? Esto lo vemos diariamente. Como cuando resignificamos, damos un nuevo sentido a algo, bueno, se produce algún tipo de alivio en el paciente. O sea que la resignificación siempre es una esperanza para el trauma, ¿no? Eso, todos los días lo vemos con nuestros pacientes todo el tiempo, ¿no? No quiero traer ejemplos muy concretos, ¿no? Luis. Sí, yo sigo pensando que el concepto de resignificación es un concepto amplio y que se refiere a un mecanismo, ¿sí? Un poco parafraseando lo que traía Diego, ¿sí? La producción de un sueño, incluso de un síntoma, podría ser una resignificación espontánea del sujeto en relación a determinados contenidos traumáticos, digamos. Y específicamente en nuestra práctica podemos pensar a la interpretación y al efecto interpretativo, en caso de que lo haya, también como una resignificación. Pero ese sería como un caso particular, ¿no? Hablando, tomo esto que decía Diego, de que el sueño ya es una primera interpretación que recoge una noción de Freud en ese sentido. Y lo que dejaría abierto, y ahora voy a aprovechar para devolver yo la pregunta, ¿no?, es si podemos pensar
el deseo del analista, hablando de la interpretación, como una sublimación, ¿no? Es decir, la función analítica como una sublimación. Pero esa se la devuelvo yo a los demás a ver qué piensan. Bueno, muy bueno. Diego. La pregunta, Luis, es la función analítica, Sí. ¿cómo? Se puede pensar como una sublimación de la persona del analista, ¿sí? En encontrarse en esa posición clínica, posición analista, o función analítica, ¿sí? O deseo del analista, que es el nombre formal de Lacan. Entiendo que en relación a lo que traía también Gabriela en su momento, la inmicción al lenguaje, trate de traerlo un poco también en mi exposición primera, cómo el sujeto ha sido bombardeado desde los primerísimos tiempos con palabras, y cuando un paciente va a un analista, muchas veces le dice al analista, que muchas veces el analista es silencioso, se espera, bueno, usted no me habla poco, y el analista ahí quizás puede contestarle, bueno, usted ya ha sido demasiado hablado, a ver que, para que yo le diga aún más cosas. El deseo del analista es un deseo, sí, de desintrincación, creo, ¿sí? O es una posibilidad de separación de un ser que ha sido unido a una palabra en una etapa muy temprana y que la pueda poner un poco en cuestión. Entiendo eso como el deseo del analista, un deseo de separación. Que Lacan lo trae el deseo del analista como contestación a la idea de la identificación. La idea no es que el paciente termine un análisis pareciéndose al analista, eso sería un modelo no sé, de la cura a través de la identificación, sino todo lo contrario, ¿no? Usted ya ha sido bombardeado por palabras desde muy al principio de su vida, eso es lo que se llama la infancia, y bueno, a ver qué puede hacer con eso. El psicoanálisis es psicoanálisis, es división, es fragmentación. Después la psicosíntesis ya no le pertenece tanto al analista, lo hará el paciente, bueno, ¿sí? ¿Puede el analista acompañar al paciente en los periodos de psicosíntesis o no? Eso se verá, ¿no? Pero parece importante separar psicoanálisis de psicosíntesis, ¿sí? Completamente de acuerdo. Agregaría simplemente esto, ¿no? Yo creo que se puede pensar que en la escucha analítica, ¿sí? En la posición del analista, que es una posición de escucha, ahí le es inherente una resignificación, en un sentido amplio del término. ¿A qué me refiero? A que aquello que escucha, en principio, ¿sí? Quiere decir otra cosa, ¿sí? O hace referencia a otra cosa, esencia del inconsciente, ¿no? Aunque no podamos saber o decir a qué otra cosa remite, ¿sí? Pero este doblez, esta escucha, este doblez de la escucha, donde donde hay un decir que se puede desentrañar de lo dicho, supone la operación de resignificación. Muy interesante. Igual diría que la resignificación que da quizás a veces el analista con alguna palabra que aporta, está en función de una separación del sujeto con las palabras primeras y que él verá después qué hace el paciente con eso, con la energía libre que le queda después de aquello de lo que se separó, ¿sí? Más que el significado que aportamos en la resignificación, lo que estamos tratando es de separar, ¿sí? Viejas uniones, ¿sí? Desintrincar, desenmarañar. No entendamos por resignificar, explicar,
Sí. ¿sí? O enseñar. ¿Sí? Y como vos bien decías, y Freud es claro al respecto, la síntesis, dice Freud, dice, nosotros hacemos análisis, la síntesis queda del lado del paciente, y nosotros no intervenimos en ella, dice Freud, explícitamente. No intervenimos en el sentido de dirigirle la vida a la gente, para decirlo rápido. Ajá. Chicas, ¿hay más preguntas? No se te escucha, Rachel. Qué interesante todo el debate que se está dando en relación a la clínica y a la función del analista, y hay preguntas que, bueno, nos van llevando un poco más a la teoría y a esta tan interesante ponencia que ustedes hicieron. Y vuelvo a la pulsión, y preguntan, ¿Eros y Tánatos son equivalentes a pulsión de vida y pulsión de muerte, o ustedes harían alguna diferencia? ¿Y podemos hablar de una pulsión eróticamente tanática en lugar de la pulsión de muerte? Tengo algunas preguntas más en esta línea, si quieren, o quieren contestar y después seguimos. Estamos en los últimos 5 minutos. No, yo simplemente me parece interesante ver qué otras preguntas hay al respecto. Simplemente aclararía que Eros y Tánatos no es más que otra polaridad significante, como vida o muerte, construcción y destrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Una polaridad o alternancia que tal vez no sea la más feliz, decía yo. Y a modo de anécdota, recuerdo que Freud nunca usó el término Tánatos, es un término post-freudiano, ¿sí? Creo que de Reich, si mal no me equivoco. Es decir, lo que Freud habló fue de la pulsión de muerte o de la pulsión de destrucción. Sí de Eros, pero no de Tánatos. Pero bueno, es nada más que una cuestión, yo diría, anecdótica, porque, bueno, todas esas polaridades pueden ser tomadas o sustituibles una por otra. Lo importante es que se piensen como una polaridad o una alternancia en donde una necesita de la otra y viceversa, ¿sí? Que son inseparables, digamos así. Yo creo, en relación al erotismo tanático, creo que el erotismo necesita un juego con las diferencias, necesita diferencias. No sé si tanáticas, pero diferencias sí, algún tipo de dinamismo, ¿sí? Esa es mi contestación. En las conferencias 32, que Luis hizo mención cuando hablaste de la mitología, que Freud habla de la mitología, habla que Freud dice, en nuestro trabajo no podemos prescindir un instante de entender el funcionamiento pulsional, y dice, sin embargo, nunca estamos seguros de verlas con claridad. Y pensaba en esta discriminación, Diego, que vos hacés entre pulsión y deseo, y cómo esto se juega en la clínica. Porque en esto soy estrictamente freudiana, ¿no? En este punto donde él va construyendo a partir de las dificultades que se le presentan en la clínica. Entonces es muy interesante porque, como vos decís, todos nosotros trabajamos diariamente con esto y sabemos que no es lo mismo cualquier presentación. No es lo mismo una presentación de un paciente que yo llamo, donde comanda el eros, donde comanda fundamentalmente la neurosis de los conflictos, con el conflicto del deseo. No es lo mismo eso que cuando aparecen aspectos que rompen con ese equilibrio tal vez más cómodo para los analistas, porque nacimos con eso nosotros, nacimos para dar respuesta a las neurosis de transferencia, pero también es cierto, por lo menos en mi experiencia y con el grupo con el que trabajamos, que cada vez más se nos están planteando desafíos de otra índole, que hacen que pensemos mucho, por ejemplo, qué hacer con la angustia del paciente. ¿No? Que estoy de acuerdo con vos, en términos freudianos uno puede decir, bueno, uno desarma ciertas articulaciones que dieron un concepto de realidad psíquica, que tiene una entidad que hace que se vea de una manera determinada una cuestión, y uno va a romper con eso. Es correcto. Ahora, no siempre se puede.
De pronto hay ciertas cuestiones que aparecen que yo ahí puedo pensar. Del deseo en general los pacientes hablan o lo juegan sintomáticamente. Pero hay ciertas apariciones, que ahí yo entiendo lo pulsional, en donde el paciente se queda sin palabras, aparece la acción. Y eso hace que automáticamente uno también deba pensar cuál es el abordaje de esto. No es lo mismo. No, estuve asociando esta cuestión, ¿no? Es un comentario en realidad. No, no, mi manera de entender, creo que la pulsionalidad en una fracción más bien mínima se une con la palabra y se transforma en deseo. Y también hay oscilaciones. A veces el sujeto está más ligado y entró más en el lenguaje y en el deseo, y por momentos se separa más y funciona más simplemente pulsionalmente, ¿no? Pero en relación a lo que vos traes, ahí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Me parece que lo que está pasando es que a los pacientes les cuesta sostener y encontrar su deseo. ¿Dónde está mi deseo? Lo que estamos viendo más, o por lo menos en la clínica, son las descargas directas pulsionales. Gente, bueno, que come demasiado, se pelea con los hermanos, y tiene insatisfacción permanente conyugal, o insatisfacción permanente de estar solo, o los pensamientos fóbicos, obsesivos, el aguafiestismo con la vida, cuando la vida se muestra más o menos dichosa. Todo eso es momentos donde la palabra queda de lado y hay algún tipo de descarga directa, ¿no? Que me parece que es lo que más abunda en este tiempo. Goces, ¿sí? Porque bueno, ahí sí hay felicidad del goce, pero es una felicidad también que va muy en contra del yo social, que todos tenemos que tener un poco a la larga un yo social, por más que, bueno, tenga algo ficcional, es necesario para la convivencia, pero bueno, pasa esto, la clínica actual sí es de las descargas pulsionales directas, y además ahora, no sé, en la juventud lo que está pasando, el amor cortés creo que ha quedado muy, muy lejos. Así que bueno, sí, es la clínica. ¿Dónde está mi deseo? No, lo dicen pocos pacientes. Y es una gran pregunta en una cura, ¿no? Sí. Porque pensaba que cuando Freud postula la pulsión de muerte, que lo hace desde la clínica, y un poco se sorprende y tal vez se deprime, más adelante le hacen una entrevista cuando ya tiene los 80 y dice: la verdad que yo era muy optimista. Dice, la cosa más difícil de lo que yo pensaba no pasa por mostrar el camino del bienestar, sino que a veces se insiste en el malestar. Entonces digo, bueno, que también este tipo de pacientes que hoy nos están llegando, y que en un mismo paciente se puede ver esta tensión, en donde pronto hay una paciente que funciona muy bien neuróticamente, y bueno, con su sintomatología, y de pronto tiene conductas en donde se queda sin palabras, es pura acción. Entonces, bueno, creo que esto nos enfrenta a una complejidad, que yo lo pienso en estos términos, lo ligado y lo desligado. Lo desligado me complica bastante cuando aparece en la clínica, porque aparece con conductas, con acciones, y en el mejor de los casos, por no hablar de un pasaje al acto o de una reacción terapéutica negativa, que también podría ser otro de los temas a pensar, en donde ahí el psicoanálisis se arrodilla, digamos, no tenemos pacientes. Y no sé por qué decir que en la reacción terapéutica negativa el paciente se arrodilla. No, el paciente no, el psicoanalista. El psicoanalista, sí. Bueno, el paciente también, pero me parece que lo podemos pensar muchas veces, no simplemente como que un diablo se apoderó del sujeto y rompe todo, sino sentimiento inconsciente de culpa, palabras escuchadas en la infancia que no lo dejan avanzar, miedos de los padres, no sé, deseos de los otros sobre nosotros. Creo que todo eso está en la reacción terapéutica negativa, ¿no? Si fuera, además ahí hay un problema para los psicoanalistas. Si hablamos mucho de la pulsión de muerte como algo ya casi ontológico, poco podemos hacer con eso, no queda más que aceptar.
creo que el psicoanálisis cualifica, ¿no? Le da calidad a la reacción terapéutica negativa, ¿sí? Trata, está bien, un poco interpretarla, explicarla, pensarla. No, lo preciso más. Cuando hablo de la reacción terapéutica negativa, no hablo de la transferencia. Hablo de esa situación en donde el paciente no quiere más y se va. Después el analista, Se puede si ser. el libro de Rudy, que es un cómico, sigue pensando y viendo qué quiso decir, pero en general sorprende. Me refería a eso, a ese momento de sorpresa en donde uno se queda sin paciente, donde el paciente presenta una posición irreductible. Me refería a ese punto. Después No, vuelven. Después ¿no? vuelven. No siempre. Vos sos muy optimista. Está freudiano, ¿ves? Bueno, Yo diría para decir un bocadillo nomás, porque a veces los pacientes se van, más allá de que vuelvan o no solo porque están tomados por un negativismo, también puede ser que se vayan porque no se sienten escuchados. Es decir, que hay algo que también tiene que ver con el analista, o bastante, en que un paciente se quede o no se quede. En ese sentido, bueno, Amalia traía el tema de la angustia, del pasaje al acto, del acting, que yo creo que es todo otro tema aparte o ligado, pero que merecería más espacio. Lo único que diría al respecto es que en principio, bueno, la presentación a través de un pasaje al acto o un acting no hace ningún diagnóstico de estructura en sí mismo, ¿sí? Puede pasar en un neurótico, en un psicótico, ¿sí? Habrá que ver qué sigue a eso y lo que hacemos con la angustia, o qué hacemos con la angustia, que era la pregunta de Amalia, bueno, es tratar siempre de ligarla, ¿no? De una manera o de otra. Y para eso hay que sostener la transferencia, y en ese sostener la transferencia es donde se ve, bueno, lo que un analista puede hacer o no, y que yo lo remitiría a esa expresión de Lacan del savoir-faire, ¿no? Del saber hacer, que tiene mucho de creacionista y de ninguna manera es un saber académico que se puede aprender previamente a la actividad. Nada más. bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Estamos de acuerdo? Diego, ¿vos querés decir algo más o le damos el cierre a la actividad? No, de mi parte, agradecerle a las coordinadoras y a los que se les ocurrió armar esta actividad. Sí, Secretaría Científica. Gracias. Me gustó mucho la actividad, compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno.